¿qué tal mis hermanos? Me da muchísimo gusto poderles saludar una vez más. Mi nombre es Francisco Moreno y les doy la bienvenida al episodio número 55 de su podcast Encarcelados. El día de hoy estaremos leyendo los capítulos 14, 15 y 16 del libro de Deuteronomio. Estaremos recordando un poquito ahí las leyes, por ejemplo, hablando específicamente del capítulo 14 de Deuteronomio, tiene su paralelo en Levítico 11, del 1 al 23, en el que se habla de los alimentos puros e impuros. El Señor le describe con instrucciones claras qué animales eran aptos para el consumo del pueblo judío, qué animales no, cómo se podían cocinar incluso, y de qué manera ellos tenían que mantenerse puros al no tocar cierto tipo de animal cuando ya están muertos. En fin, si nosotros empezamos a leer el capítulo vemos todas estas especificaciones, y un poquito más adelante habla del diezmo. Diezmo, es muy interesante ver que este principio, que esta ofrenda que se le entrega al Señor, pues tiene su origen acá, y que al día de hoy nosotros lo seguimos practicando, no como una regla, no como una ley, más bien como un acto voluntario en el cual nosotros reconocemos que todo proviene de Dios, y justamente es lo que escribe este texto, lo que describe, este texto, que justamente el diezmo es para que nosotros recordemos, o bueno, que en ese tiempo el pueblo judío recuerde que todo viene de Dios y que bueno, le corresponde una décima parte. Hablando del capítulo 15, estamos hablando del año del perdón de las deudas. Nuevamente tiene su paralelo en Levítico. Creo que de hecho también nosotros lo habíamos estudiado juntos. Creo que a mí también me había tocado compartirles esa parte, que cada 7 años, o bueno, 6 años y al séptimo año, dependiendo del calendario o dependiendo de cómo estén contándose los días, existía un año en el cual se perdonaban las deudas entre judíos. Entonces esto, bueno, incentivaba, claro, a nivel económico en la comunidad judía, pero también el Señor, creo, tenía la intención de generar una comunidad estrecha. Incluso se habla ahí, si ustedes leen en la nueva versión internacional, que en un versículo dice: entre ustedes no debe de haber pobres. Entonces esta clase de compañerismo, esta clase de comunidad es la que Dios espera de nosotros como iglesia, y es algo muy padre ver cómo desde entonces pues ya el Señor esperaba que nosotros tuviéramos comunión unos con otros como hermanos, que pudiéramos convivir, que pudiéramos apoyarnos, que pudiéramos estar ahí los unos para los otros, sí a nivel económico, como lo describe aquí en el año del perdón de las deudas, pero incluso también a nivel pues espiritual y emocional, estar ahí para los hermanos, y es algo importante que tiene su principio en estos textos. Un poquito más adelante habla de la liberación de los esclavos. Hay unas leyes interesantes con respecto a eso también en Éxodo, capítulo 21, los versículos 2 al 6, tiene su paralelo, esta parte de la liberación de los esclavos. Y pues es interesante ver, por ejemplo, cómo si un judío tenía por esclavo a otro judío, tenía que liberarlo igual a los 7 años, pero si en el séptimo año el judío, que era el esclavo en cuestión, quería quedarse con su patrón, pues era permitido, pero pues tenía ahí que cumplir cierta norma, ¿no? Entonces también es importante ver todas estas cosas, entenderlas, porque más adelante podemos ver su propósito. En el capítulo número 16 se habla de las fiestas. No habla de una manera muy profunda, puesto que en Levítico se describen las fiestas de manera detallada, pero nos da un panorama general de lo que eran las fiestas judías y de qué tan importantes eran las celebraciones, porque al final del día, por ejemplo en el caso de la Pascua, celebraban o recordaban cómo Dios mismo los sacó de Egipto. Entonces cada elemento de la celebración de la Pascua, por ejemplo el pan sin levadura, tiene una representación, tiene un significado mismo que se describe ahí en el texto, y es interesante ver cómo los judíos generan esta identidad entre ellos a través de estas fiestas pues religiosas que el Señor les mandaba hacer, y era algo con lo que ellos se sentían identificados como pueblo, y también pues algo con lo que el Señor trataba con cada uno de ellos. Entonces
Bueno, hermanos, son textos bastante interesantes, sí un poquito complicados a veces de leer porque se los comentaba cuando estudiábamos Levítico, es bastante difícil tratar de replicar todas estas normas y todas estas costumbres al día de hoy, porque pues al final del día ya no se usan, ya no tenemos nosotros sembradíos, ni ganado, ni mucho menos. Pero sí, por ejemplo, en el caso del diezmo, pues son principios, ¿no? Son principios que pueden bendecirnos mucho, que al final del día son aplicables para nuestra vida y que tienen su origen directamente en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pues los invito a que lean con detenimiento, estudien, escudriñen cada uno de los capítulos, y estoy seguro de que Dios mismo tiene algo que enseñarles en cada porción. Y bueno, más que nada, pues tener nosotros esa disposición de aprender de cada texto. Y bueno, hermanos, pues nada, me da muchísimo gusto saludarles y bueno, les mando un fuerte abrazo, los animo a que no aflojen en la lectura, en su ritmo de lectura. Vamos muy bien, creo que no nos falta muchísimo para terminar ya los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco, y eso pues es una ganancia bien grande, hermanos, porque pues prácticamente estaríamos leyendo ya lo que se refiere a la ley. Entonces, hermanos, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por seguir escuchando este podcast que preparamos para ustedes con mucho amor. Hasta luego, hermanos. Bye.